será moderada por María Fernanda Treviño, directora de Publicaciones y Difusión del Archivo General de la Nación. La mesa está integrada por la doctora Aurora Gómez, profesora investigadora del Colegio de México, quien fue directora del Archivo General de la Nación y que ha sido profesora en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM y en el David Rockefeller Center of Latin American Studies de la Universidad de Harvard. Además, Alicia Bernard, consultora independiente en archivos y co-investigadora del PIN México del proyecto Interpares, ha participado en diversos eventos académicos y impartido cursos sobre archivos electrónicos en instituciones nacionales y del extranjero. Además, cuenta con más de 50 trabajos publicados en materia archivística. Y por Claudia López Iglesias, actualmente directora del Sistema Nacional de Archivos del AGN, es especialista en la organización de los archivos de instituciones públicas y privadas, apoyada en la normatividad archivística nacional e internacional. Agradecemos la presencia de cada uno de los ponentes y cedo la palabra a María Fernanda Treviño. Bueno, pues nuevamente bienvenidos y pedí que me dejaran esta fotografía para poder dar inicio con el debate que a continuación comenzará con nuestras tres invitadas. Ya Alejandro nos hizo el favor de darnos una breve semblanza. Y el motivo por el que decidí dejar esta imagen fue porque una de las preguntas que hubo para Froilán fue que qué opinaba sobre el tema de la digitalización de los archivos y todo este tema del metadatos. Y Froilán utilizó esta imagen para contestar que si esta pregunta se la podríamos hacer a esta persona que está trabajando en los archivos, que si podríamos entrar a un debate de decir qué tendrían que hacer los archivos para la digitalización. Entonces, después de esta respuesta que nos dio Froilán con esta imagen de que no todos los archivos están en posibilidades de ya empezar con todo este tema de la digitalización, pero sin embargo ha sido uno de los temas que desde años atrás, sobre todo yo que tengo oportunidad de estar aquí en el archivo el año pasado, en los foros y las discusiones que se han dado, pues el tema digital ha estado presente como soporte, y sobre todo cuando planteamos esta mesa, en algún momento con la doctora Sarte y su consejo discutíamos, los historiadores estaban preocupados por el tema de si ya se había digitalizado los archivos de la Inquisición. Y bueno, pues es un trabajo que se está haciendo en el archivo, efectivamente, con las condiciones y recursos que vamos teniendo. No tenemos toda la gente que quisiéramos, hay que hacer todo el catálogo. Pero más allá, lo comenté con la doctora de Vega, de esta preocupación de que si ya estábamos digitalizando el tema de los archivos y los fondos de la Inquisición, ¿qué estaba pasando con las fuentes, con los archivos que se están produciendo ya actualmente de manera digital? ¿Cómo los historiadores iban a tener acceso a estas fuentes primarias? Y de aquí es donde nace la idea de tener esta mesa de debate, donde vamos también a tratar un poquito de ver cómo nos sale, porque no es la idea de que cada una de nuestras invitadas exponga su punto de vista o un tema en 10 minutos y después hagamos una sesión de preguntas. La dinámica va a ser la siguiente. Nosotros tenemos preparado un cuestionario, y este cuestionario yo voy a lanzar una pregunta, la dirigiré a una de las invitadas, ella nos dará la respuesta en unos 2 minutos, y en caso de que otra de las participantes quiera debatir sobre lo que la primera haya opinado, puede hacerlo. Y en un segundo punto, si alguien del público quiere a la vez o tiene otra opinión o una respuesta a esta primera pregunta que se lance, también podrá participar. ¿Me explico un poco la metodología? Entonces, pues si no tienen inconveniente, hablamos. Yo le preguntaría a la doctora Aurora si el acceso a documentos de archivos históricos en línea es ágil y los mismos pueden ser visualizados con claridad actualmente. Mira. Pues la verdad es que la forma como se ha instrumentado el acceso a
documentos históricos de forma digital es muy heterogénea y por lo general no es óptima. Pensando en esta mesa, me voy a la tarea de entrar a diversas páginas en donde encontramos documentos históricos digitalizados de otros historiadores. Y bueno, en primer lugar diría que no existe realmente como debería existir una página, en la propia página del Archivo General de la Nación probablemente, un espacio en la página que nos direccione a las diferentes fuentes de archivos digitales, porque para el historiador es realmente complicado saber pues, cuáles son los diferentes archivos históricos en los que existen fuentes digitales, digamos, por decir que nos dirigiera a la página del Centro de Estudios Históricos Carso, que nos dirigiera al archivo digital histórico de la Sedena, y bueno, a los demás que existen en diferentes instituciones, en la IDEO hay algunas cosas, pero que pues como historiadores tenemos que prácticamente, pues porque alguien nos comenta que existe esa página, podemos entrar, ahí incluiría también lo que existe digitalizado de periódicos de la Biblioteca Nacional, de la Hierro de Tejada, o sea, como que tener una página central que nos vaya direccionando hacia todos esos recursos electrónicos en los que podemos consultar documentos históricos y que deben de ser más de los que yo conozco. Por ejemplo, no sé si algunos de los archivos históricos estatales tengan documentos digitalizados en línea. Esto realmente sería algo sencillo de hacer y que podría resultar muy útil al historiador. Después, una vez que uno entra a cada una de estas páginas, se encuentra con diversos problemas y me referiré a algunos de estos que he nombrado. Por ejemplo, el Archivo Histórico de la Sedena hizo una labor extraordinaria en el Bicentenario. Yo creo que fue una labor encomiable que ojalá hubieran hecho más instituciones gubernamentales para aprovechar los recursos del Bicentenario, que fue digitalizar sus fondos históricos. Estos eran muy difíciles de consultar anteriormente y ahora tenemos acceso a ellos de manera pues, en línea, lo cual es maravilloso y la mayoría de los historiadores estamos muy agradecidos a esa labor. Sin embargo, tienen dos problemas, que este es un problema que aqueja a muchos de los servicios de los sistemas de acceso a documentos digitales. Y es que no tenemos el árbol de la estructura del archivo. Los que conocemos un poco de archivística, pero también los historiadores que han consultado archivos en los que sí hay una estructura de árbol, digamos, de dónde provienen esas fuentes, como lo hace aquí el Archivo General de la Nación, sabemos que lo que importa no nada más es el documento, sino importa ese documento a qué serie pertenece, quién lo produjo. Vamos, eso es fundamental para entender el contexto de ese documento y saber interpretarlo. Es muy diferente un documento, por decir, que proviene del Fondo de Inquisición, que sabemos por lo tanto que ese documento probablemente se lo quitaron a un presunto culpable que estaba siendo juzgado, si ese documento provenía de sus documentos personales que donó al archivo de forma privada. Es muy diferente la naturaleza de ese contexto y lo que ese documento nos va a decir si sabemos de dónde proviene. En el fondo, los documentos de la Sedena, lo que podemos hacer es una búsqueda por palabra clave y ¡pum!, nos sale el documento. Pero ese documento no sabemos realmente de dónde proviene, cuál es su serie, cuál es su fondo. Tampoco sabemos esa estructura del archivo histórico, cómo es, y por lo tanto qué de ese archivo histórico está digitalizado y qué no está digitalizado, porque no todo está digitalizado. Entonces, digamos, eso es como meternos adentro y ver el árbol, pero no entender dónde estamos situados, ni
geográficamente en ese bosque, dónde está localizado, y por lo tanto no podemos entender cabalmente qué significa ese árbol. Ese es un problema que tiene ese fondo para consultarlo, y también el que las imágenes son pequeñas, no son muy claras muchas veces y no se pueden ampliar ni entrar, y tampoco se pueden imprimir. La digitalización del Centro de Estudios Históricos Carso pues también es una maravilla que lo hayan hecho, que se pueda consultar todo eso en línea, pero padece del mismo problema, que no conocemos el árbol, vemos el documento que nos aparece porque metemos una palabra clave. En ese caso ni siquiera muchas veces, digamos, es complicado consultar el expediente completo, nos sale la página, digamos. Puede ser la segunda o tercera página de una carta, y para ver los antecedentes los tenemos que regresar para tratar de ver el código de ese documento y poderlo ver completo. Ni siquiera está estructurado de esa manera. Y es que esta forma de estructurar digamos, estas fuentes se hizo desde una perspectiva de biblioteca. En un libro, con que tengamos la página, podemos tener el título del libro y ya no importa nada más, pero en un archivo no es así. Para ir más rápido, diría que en ese sentido la forma como está estructurada la consulta digital en el AGN es muchísimo mejor, y en este caso lo único que falta es tener más documentos en línea, para lo cual bueno, se está trabajando y claramente se necesitan más recursos. Y también algo que me preocupó es darme cuenta que no se puede ni imprimir ni tener una copia, digamos, de menor resolución, pero que la pueda bajar el investigador. Esto realmente dificulta muchísimo la consulta. Para un historiador es realmente una pesadilla tener que estar copiando a mano lo que ya está de forma digital, y realmente es un retroceso en cuanto a la tecnología. Es como tener un coche que puede ir a toda velocidad y decirte, pues sí, pero ahora se baja usted a empujar. Entonces, eso realmente es algo que hay que contemplar, que es muy importante para que se pueda hacer un mejor trabajo histórico. La verdad es que el trabajo histórico es muy lento, y si los archivos nos lo hacen más difícil, se vuelve más lento, pero el CONACYT pide a los investigadores rapidez para producir resultados, pide publicaciones, y lo que los archivos consiguen a la hora que dificultan el trabajo al historiador es que los historiadores dejen de hacer trabajo de archivo y se pongan a hacer más bien trabajos más sencillos de historiografía, de teoría, de otros temas que no impliquen la lentitud del trabajo de archivo que los archivos pueden facilitar. Ese sería mi punto. Y bueno, después de esto, diría que tenemos casos más complicados como el archivo histórico de migración, que fue digitalizado, existe digitalmente, pero su consulta no es permitida, a pesar de que muchos de los documentos que ahí están tienen más de 70 años. Entonces, ese es todavía un problema más grave, el hacer la inversión de digitalizar un archivo para después ponerle ese rojo. Esa sería. Claudia, ¿quisieras ponerla? No. Brevemente, lo que dice la doctora respecto del árbol, la procedencia, muchos archivos están siendo digitalizados como fueran libros. ¿Ya? Un documento sin el contexto de lo que es la archivística. O sea, fondo, sección, serie, serie de documento. Entonces, en este sentido, lo que estamos viendo es miles de documentos sin ningún contexto. Nada más es lo que quisiera decir. ¿Habría alguna aportación o alguna duda por parte del público a esta pregunta?
repito la pregunta, el acceso a documentos de archivos históricos en línea es ágil y los mismos pueden ser visualizados con claridad. Ahora, bueno, complementando la pregunta o haciéndola un poco más grande sería, ¿los documentos digitales que se están generando en la actualidad cumplen esas características, es decir, son fácilmente asequibles y legibles? Bueno, pues aquí creo que si lo tomamos un poco, nos hace comentario la doctora que la mayoría del problema es la resolución, ¿no? Las experiencias que ella nos compartió Serena y Carson, el problema es el tema de la resolución, que aquí yo me voy a atrever a meter otro problema, que es el de los derechos. Entonces, el tema es que cuando a ti la digitalización te la ponen a baja resolución y con una serie de candados, es para tener un control sobre la reproducción de los documentos, porque el archivo público tiene como parte de su atribución el que yo te ceda, tú puedas consultarlo, pero hasta ahí. Pero el hecho de que tú ya lo reproduzcas y que necesites digitalizaciones a 600 ya otros de país porque tú no lo vas a reproducir, eso ya no es un tema que fluye al archivo. Entonces, en cuanto a lo que comentan de si son digitalizaciones y que tú lo vas a decir, la resolución y para la reproducción, tengo entendido que no. Pero en esos casos no me refiero a la resolución para reproducción, me refiero a la resolución para visualizar, lo cual en el caso de los documentos del Centro de Estudios Históricos Carso es bastante buena y en el caso de Serena no, porque es una imagen muy pequeña y a veces borrosa. En cuanto a la reproducción, efectivamente la reproducción para publicaciones, pues sí hay un tema de derechos y es algo que además implica posibilidad de recursos para los archivos que además los requieren. Sin embargo, una reproducción a muy baja resolución, simplemente para fines de trabajar en una investigación, eso es a lo que me refiero. Y eso en ninguno de los casos, de estos que se consultan, es realmente posible. Sí, hola. ¿Sí se oye? Casi me voy a tener que comprar, pero bueno. Primero, muchas gracias. Para mí es un gusto y un honor estar sentada con estas señoronas que tienen una gran trayectoria y lo que a mí me gustaría agregar, y tengo pues, yo creo que es por mi formación académica, es empezar por el principio de las cosas. Como decía bien la doctora Aurora Gómez, lo que se puede observar aquí es que tiene que haber un principio de orden. Primero deberíamos pensar cómo fueron creadas esas fuentes de acceso digital. Yo no les diría primarias, porque para eso primero tendríamos que definir qué son fuentes primarias, ¿no? O sea, en un principio de orden pues se supone que las fuentes primarias provienen de documentos originales, entonces pues habría que ver si esa información que está contenida en esos portales, en esas bases de datos, pues son fuentes primarias. Ese sería mi primer análisis. El segundo sería que no está establecida de manera clara una política en el que se deben construir esas fuentes digitales que pueden bien estar identificadas a través de bases de datos, de repositorios institucionales o de repositorios públicos, donde hay una diferencia en cada uno de ellos y las estructuras pues son determinadas a través de una práctica específicamente que viene heredada de las bibliotecas, de bibliotecas o del método de catalogación, ¿no? O sea, catalogamos documentos o catalogamos libros y esto se resuelve rápidamente a través de las tecnologías de la información, a través de metadatos y metabuscadores, que no son otra cosa que tú me das una palabra, me das un contexto, yo lo busco dentro de la información que está digitalizada o en el cuerpo de lo que está digitalizado. Pero es un poco ir más allá, es decir, no hay una política pública que establezca primero cuál debe ser la estructura de esta información. Apenas me parece que este año salió la ley de ciencia, me parece, donde CONACYT pues está facultado para elaborar unos lineamientos respecto a repositorios
digitales que podríamos considerar como las principales, serían nuestras principales fuentes digitales en este momento informales, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahí se van a registrar repositorios institucionales que pueden traer información de papers, notas académicas, publicaciones, que también a su vez podrían considerarse que pueden ser públicos. De hecho, también se ha incentivado a través de una red mexicana de repositorios que está compuesta por 69 instituciones, y ahí hay una red como la que mencionaba la doctora Aurora, que son 122 repositorios que lo que tienen son tesis de posgrado, de maestría, y comparten todos esos trabajos. Entonces, sí, primero deberíamos identificar que hubiera una política que nos determinara qué debemos entender por un repositorio digital o por una fuente digital, qué se produce como fuente primaria, es decir, como originales, y derivado de eso, pues también identificar qué son una biblioteca virtual o centros de documentación, ¿no? Y de ahí también, que eso no quiere decir que no sean fuentes digitales, son fuentes de información, no importa en el contexto que estén, pero deben de tener una estructura, ¿no? Un contexto, saber de dónde provienen, porque de ahí también es la veracidad de la información que estos contienen. O sea, igual podemos entrar en internet y hacer una búsqueda en Google, ¿no? Y entrar a Wikipedia, y entonces no sabemos quién es el productor, no sabemos qué tan fidedigna es la información que está ahí. Entonces, parte de esta formalización de estos repositorios, más allá de si son de archivos históricos o si son de instituciones académicas, es tener la certeza que son, dicen ser, que tienen la calidad, la integridad de información que ésta debe contener, y la estructura que me permita vincularlo pues a un contexto, ¿no? Que para ustedes, digo, para cualquier persona es importante saber el contexto en el que se produjo. Entonces, eso básicamente es, creo que sería ir atajando la charla en el sentido de pues, cuál es el principio de los tiempos, ¿no? O sea, ya se generan catálogos en línea, se generaron bibliotecas en línea. Ahora, con todo este tema de Open Governance, pues están generando catálogos de datos abiertos y una serie de fuentes digitales que tendríamos que ir analizando la calidad, el contenido y el productor y la velocidad, y una serie de características que la documentación tendría que ser primero para ser una fuente de información fidedigna. Eso para primer plano. Ya después, sí analizar que no nada más es cuestión de hacer la estructura o hacer una ley o hacer una disposición o tener una buena intención de generar redes de información, sino que todas estas redes de información también requerirían de una infraestructura tecnológica, ¿no? Para que también ese contexto y contenido pues, tenga un sentido pues para los productores. Ok, vamos a pasar. Sí, perdón, adelante. Mi comentario sería nada más para complementar lo que acaba de decir la maestra Claudia. El problema que comentaban es un problema que tiene que ver con el desarrollo web, pero sí es necesario, como acabas de decir, tener muy claro cuáles van a ser los criterios del archivo o de la página o de la institución, porque si no trabajan a la par con los desarrolladores web y dicen este archivo solo va a ser para que puedan leer, o el documento solo se puede leer, o necesitamos que se genere de esta manera. A las personas que nos dedicamos a desarrollar y hacer arquitectura de la información, tal vez no nos quede claro porque en las escuelas no nos dan ese tipo de instrucción. Entonces, por eso podemos generar sitios inadecuados que no cumplan con las necesidades que ustedes tienen, pero sí tendría que venir de la mano de lo que acaban de comentar, porque a veces nos piden generar sitios y no nos ofrecen la información completa y nosotros tampoco las podemos introducir. Entonces hay botones que no sirven, que dice siguiente y no va a ninguna página, que dice fuente y no tenemos nosotros la información, y por eso se generan los vacíos y los errores de acciones. Gracias. Aquí hay una aportación de una vez más, la multidisciplina que se necesita para el tema archivístico. Hay desarrolladores de programas, pero no conocen los criterios de la archivística, entonces quedan vacíos, ¿no? Está en el calor. Digitalicemos, pero sin un orden y sin un criterio, una política. Voy a preguntar a Alicia, ¿cómo se define un repositorio para la preservación de archivos históricos?
Gracias, buenas tardes. La señorita que ya sabe, nos ha enseñado mucho de archivística también. Aquí está con nosotros Claudia. Yo también estoy contenta de estar con las dos. Con la doctora Dora, he tenido experiencias muy ricas, y con Claudia, debates larguísimos donde las dos hemos aprendido. Repositorio digital. A mí sí me gustaría circunscribirnos. Repositorio digital es cualquier base de datos que esté en un servidor y no tenemos mayor problema, ¿no? O sea, cualquier información que está registrada en un servidor. Puede haber los repositorios que dice CONACYT ahora, desde mi punto de vista no son hasta ahorita, porque no se han emitido los lineamientos suficientes, repositorios para archivos históricos. Y sí me gustaría circunscribir este tema en los archivos históricos. Yo les voy a leer brevemente cómo se define un sistema de preservación. De antemano les señalo que el artículo 21 de la Ley Federal de Transparencia, de la Ley Federal de Archivos, señala, la Ley 20, que la preservación de archivos electrónicos en el largo plazo, sea por necesidades del sujeto obligado o por el valor secundario de los documentos, se deberá de contar con la funcionalidad de un sistema de preservación en el largo plazo. Y ahora vamos a ver por qué es diferente. El cual deberá cumplir con las especificaciones que para ellos se indican. Puede haber repositorios institucionales, de hecho, todas las dependencias tienen repositorios institucionales, pero el de un archivo histórico requiere de ciertos elementos o de ciertas funciones que no son las comunes a los que utilizamos en los sistemas de gestión documental automatizado. Y si queremos hacer una analogía, no es lo mismo el tratamiento de los archivos administrativos, léase concentración y trámite, que el tratamiento que se le da a los archivos históricos en papel o físico. Y lo mismo sucede con la preservación sin un fin previsto. Ya no se habla del largo plazo, porque nunca sabemos por las tecnologías cuál es el largo plazo. 1 año, 3 días, 4 meses, no. En lo general se está hablando de los archivos para ser preservados sin un fin previsto o durante el tiempo que sea necesario. Y no sabemos cuál es. Creo que lo que más se dice que dura es un CD de oro, que dicen que dura 4 años, no, 100 años, pero todavía nadie lo prueba, ¿no? Para respaldar, nadie lo ha probado. En fin, ¿qué tenemos que contemplar en un archivo, en un repositorio digital? Dice, es un mecanismo para manejar, almacenar un contenido digital. Tener como un contenido institucional es un repositorio que puede sustentar archivos a lo largo del ciclo de vida, así como procesos administrativos contenidos sobre investigación o aprendizaje. En un repositorio se puede guardar de todo, imágenes, video, etc. Los repositorios digitales pueden incluir un amplio rango de contenidos para la variedad de propósitos, como ya lo decía. Pero ¿qué es un sistema de preservación? Se conoce como el conjunto de principios, políticas, reglas, estrategias, así como las herramientas y mecanismos utilizados para implementarlas, y que han sido adoptadas por una institución o programa de archivos para mantener en el largo plazo los componentes digitales, su información relacionada, así como para reproducir documentos de archivo auténticos y o agregaciones de estos que hayan sido producidos mediante la interpretación de controles externos. Y son características básicas que ya se encuentran en una estándar internacional que se llama OAIS, que es Open Archival Information System, que fue desarrollado curiosamente por un comité consultativo de los datos del espacio, donde trabajaba la NASA, una serie de instituciones que estaban preocupados cómo guardar en largo plazo esta información. El Open Archival o OAIS es actualmente una ISO, que es la 14721, que fue adoptada como ISO, pero está abierta al público, y es un modelo de gestión que dice que un sistema para preservación en largo plazo debe contar con recursos, con planes, con un programa, desde la recepción y para servir al usuario. Y luego, tenemos también como elemento indispensable, una de las cosas que uno tiene que
tiene que mantener un archivo, sobre todo a largo plazo, por decirle de alguna manera, histórico, es la autenticidad de los documentos. ¿Cómo vamos a garantizar la autenticidad de los documentos? Bueno, entre controles, procesos y los famosos metadatos. Coincido con Fernanda, es una pesadilla. Si no se inició desde el principio, desde que se produjo el documento digitalmente, su conservación y su mantenimiento a lo largo de su vida administrativa y después hacia su vida histórica, que pueda pasar más controlada. Hay otra ISO muy reconocida a nivel internacional también para certificar repositorios digitales para preservación. Porque, con todo respeto, serán muchos los repositorios, pero el día que tengamos un repositorio digital para archivos históricos necesitamos de la ISO 16363, que está tomada de un documento que hicieron varios archivos nacionales y la biblioteca de un grupo de investigación de biblioteca que se llama Auditoría y Certificación de Repositorios Digitales Dignos de Confianza, criterios de verificación y lista de verificación. Esto lo que quiero llevar es a centrarnos en lo que es la parte histórica, la historia. No podemos estar, o sea, hay un ciclo de vida que nos lleva a través de un sistema de control de gestión o funcionalidades para controlar el documento desde que nace, pero hay un momento que se llama transferencia, y la transferencia nos lleva a un archivo histórico, y el archivo histórico requiere un tratamiento especial también en el ambiente digital. Eso es lo que ahorita podría decir al respecto. Bueno, pues realmente digamos como que es muy diferente cuando hablamos de documentos históricos, documentos de archivo históricos que están en papel, que digitalizamos para dar un acceso más fácil a ellos, a cuando un documento nace de forma electrónica y consideramos que ese documento electrónico es un documento que debería preservarse, digamos, indefinidamente por su importancia. Es en este segundo caso en el que realmente es importantísimo el que desde que ese documento nace se tenga contemplada su importancia histórica, se le agreguen los metadatos necesarios para poder tener una certeza de quién es su productor y de que es un documento original, digamos, y para que se le dé la correcta preservación. Aquí vemos atrás, veíamos atrás la imagen de unos documentos pues ya, digamos, destruidos, enogados de papel, pero el papel, créanme, es mucho más aguantador que el medio electrónico. Normalmente, y muchas veces la gente en general, yo recuerdo diputados me decían, pues vamos a digitalizarlo todo y luego lo tiramos, ¿para qué hacemos un edificio para guardarlo? ¿No? La verdad es que lo digital es muy frágil. Lo digitalizar sirve para difundir, no tanto en sí mismo para preservar. La única forma, sirve también para preservar en la medida en que lo difundimos de forma digital, ya no tenemos que prestar los documentos en papel y eso hace que se estropeen menos, pero siempre y cuando lo tengamos bien preservado para el largo plazo en papel. Para preservar de forma digital, es necesario tener instrumentado todo un sistema que es realmente algo parecido a preservar cordones umbilicales, ¿no? Ustedes han visto esto de que vamos a preservarlo y tiene que estar congelado y tiene que tener una situación y tienes que pagar tanto dinero cada año para que te lo sigan preservando. Bueno, así es el mundo digital. Para preservar documentos digitales realmente no es como que ya lo produjo y ya lo dejo. Recuerdo cuando fue el bicentenario y Sedena nos donó aquí a la GN. Era una caja hermosísima donde venía en un DVD una copia de esta digitalización que hicieron de su acervo
Y bueno, como que la caja era hermosa y ahí estaba el DVD, y yo me preguntaba, como que se darán cuenta ellos que un DVD no dura más de 5 años. O sea, eso se puede meter en la biblioteca, ahí lo tienes muy hermoso, y después cuando lo quieras consultar en 15 años, pues va a resultar que ya ni siquiera hay máquinas en las que se pueda leer ese DVD. Entonces, realmente esa es una labor importantísima que tiene el Archivo General de la Nación, para la que necesita muchos recursos, porque todo lo que es digital necesita, como se hace, y me tocó verlo en el Archivo Nacional de los Estados Unidos en Washington, pues tener todo un equipo que en ese caso, como a mí me tocó verlo ya hace algunos años, no sé si ya habrán cambiado de sistema, pero básicamente tenían grandes cintas en las que tenían la información digitalizada, unas cintas mucho más modernas que las que se usaban, digamos, hace muchos años, guardan mucho más información por milímetro, pero además tenían un sistema para que cada 10 años esas cintas se actualizaran, de modo que nunca dejaran de poder ser legibles. Y bueno, es un sistema así, pues básicamente hoy día no existe en ningún lado. No lo tiene el INEGI, no lo tiene el Banco de México, de modo que ni nuestros censos, nuestra información económica, no existe información digital alguna en México que podamos garantizar que va a poder ser legible dentro de 100 años, lo cual realmente es un reto para nosotros y es algo pues fundamental si queremos que algún día se pueda escribir la historia de estos años. En un panorama un poco más o menos negro. Bueno, esto para las nuevas generaciones va a representar un reto y bueno, ya ahorita tenemos que resolverlo, ¿no? En cuanto a darle respuesta a toda la documentación que se está generando hoy por hoy para que podamos mantenerlo histórico, pero a lo que me refiero es en el sentido de que, bueno, hay arqueología histórica forense digital, pero pues bueno, y ese va a ser un poco el rescate que en algún momento se tendrá que hacer, pero sí, yo mi pregunta más bien era a la doctora si a alguien se le ocurrió preguntar en esa visita cuándo era el coste de mantenimiento de esos equipos para la migración de soportes cada 10 años. La verdad es que una vez que tienes establecido el sistema, no es algo tan caro. No es algo que no podamos, o sea, si podemos mantener al Partido Verde, o sea, yo creo que es como un porcentaje mínimo de lo que eso costaría. Sí, no es cierto. Lo que también es cierto es que en realidad lo complejo, y para lo que tenemos que comenzar a actuar desde hoy, es que toda la información electrónica que producimos y que se produce en el gobierno todos los días es una cantidad bestial que no valdría la pena, no sería rentable preservar. Por lo tanto, para que esto sea costeable y para que sea posible, tenemos que ir identificando qué de esa información vale la pena preservar. Digamos que podemos tener un presupuesto y si es un presupuesto limitado, pues preservamos poca información, pero preservamos algo. Podemos identificar qué es lo más valioso que se produce de forma electrónica para sobre eso irnos y eso preservar. O sea, si ahora identificamos que son pues algunos documentos que se producen directamente por el presidente, pues aunque sea eso, ¿no? O sea, no, vamos, podemos empezar por algo limitado. Si son los documentos del INEGI, bueno, el INEGI también tiene recursos. La verdad es que muchas veces no es un problema de recursos, es un problema de ignorancia sobre estos temas. Y en eso, pues realmente ustedes tienen una gran labor para concientizar a las diferentes personas que tienen la capacidad de actuar sobre la importancia de esto, porque la verdad es que lo digital es muy nuevo. Es nuevo porque empezó en los años 90 y las personas, sobre todo conforme son personas mayores, pues ni siquiera tienen una conciencia de que un DVD no es para siempre, ¿no?
¿Puedo complementar? Sí, no. Gracias, Claudia. Hacia 1970, hasta los 70, los archivos nacionales de Estados Unidos ya estaban rescatando información histórica. En aquella época, guardar un máster o una cinta les costaba $360 por cinta, y tenían cerca de 1000 cintas. El costo nunca baja, eso sí. Llega una vez en la que la tecnología se gasta en el gran sistema, pero los costos se quedan aquí. ¿Y por qué se quedan aquí? Porque hay que estar actualizando equipo, hay que estar actualizando software y hay que estar actualizando al personal sobre las nuevas tecnologías y nuevos accesos. Es decir, no es un costo, como lo vemos en un repositorio histórico de papel, que se le invierte una cantidad inicial y que posiblemente pueda bajar. En este caso no lo es. Hablaron de algo muy importante, tanto Laura como Claudia, en términos de ver qué vamos a valorar. La tendencia en este momento a nivel internacional acaba de publicarse recientemente en julio, los lineamientos para los sistemas automatizados de gestión documental, es decir, para los archivos administrativos. Ese lineamiento ya da la pauta de cómo deben de controlar las instituciones sus documentos físicos y digitales, o sea, en ambos ambientes, en un sistema automatizado. Y uno de los elementos más importantes que desde mi punto de vista se requiere hacer al diseño del sistema es valorar al inicio del ciclo de vida. ¿Por qué? Porque el sistema ya en automático me va a permitir determinar esos documentos históricos, cómo los voy a monitorear. De hecho, hay 4 elementos adicionales. Cuando uno valora documentos hay una metodología, hay unos criterios, etc. Pero en el ambiente digital se requiere, primero, evaluar si son auténticos o no para que los reciba el repositorio. ¿Cómo se hace esto? Mediante la inclusión de los metadatos suficientes que me permitan decir es único y es auténtico, o es único y está completo, perdón. Luego, identificar cómo está compuesto el documento. Nosotros podemos encontrar en un ambiente digital expedientes que tienen Word, que tienen imagen, que tienen hasta sonido. Entonces, cada componente digital que está integrado en un expediente o en un documento de archivo requiere tratamiento especial. Todo el mundo dice, vayámonos al PDF. No es la solución tampoco, es el análisis de cómo se van a guardar esos datos. También es muy importante determinar la factibilidad de preservación. Tenemos los recursos suficientes, tenemos el equipo, y si no, algo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, pero que a veces en México es bastante complejo, es las alianzas institucionales. Sí, o sea, queremos tener un repositorio digital digno de confianza para los archivos históricos de este país. Necesitamos desarrollar alianzas tecnológicas, alianzas con el conocimiento que tiene la AGN, alianzas de los historiadores, alianzas de mucha gente que nos permita desarrollar muy buenos planes de transferencia y recepción. Por otra parte, es bien importante que en este momento se están recibiendo paquetes de información, no vienen por un sistema. Lo mismo que tiene que hacer la institución que recibe el ambiente digital para preservación en largo plazo es determinar la autenticidad de los mismos y, en todo caso, como previsión, tener una declaración del productor que diga que es auténtico. Y además, por parte de quien lo recibe, porque no tiene el sistema, porque no cumple, por lo menos decir, lo guardo bajo las siguientes condiciones, como en inglés se llama disclaimer, diciendo lo puedo guardar, pero no sé cuánto tiempo, porque no tengo las herramientas técnicas, procesos necesarios. Si me permite nada más. Nada más, vamos a dar tantito. ¿Alguien del público? Bueno, algo que vale, dos puntos que trató la doctora Aurora que me parece que vale la pena rescatar y también de lo que mencionó Alicia, es que volvemos a temas que tienen que ver con la archivística, ¿no? Se habló de la valoración documental, se habló de
de la producción, y eso es gestión documental. Y también va muy relacionada a algo que AGN está trabajando actualmente desde el Sistema Nacional de Archivos, que es la cultura organizacional, ¿no? Si no hay cultura organizacional en el sentido de identificar qué se produce, quién lo produce y qué valor tiene para la institución, no tenemos la capacidad de discernir qué se debe de guardar, de qué no. Entonces, lo mismo que se produce en papel, ahora en informática tenemos el dicho de basura entra, basura sale. Entonces, si no tenemos esa capacidad de identificación, como lo dice la gestión documental, de saber qué se produce, qué se tramita, quién lo tramita y qué valor tiene para la institución y qué insumo de salida debe sacar, difícilmente podremos tener los sistemas o las fuentes o la tecnología que exista, pero el valor de la información, la calidad de la información, no la vamos a poder determinar a través de sistemas o repositorios, sino de una metodología muy precisa que es la que está heredando de alguna manera las tecnologías de la información, a la gestión de la información, la archivística, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro, pues parte de lo que decía Alicia, pues hay que destacar todo lo que se está haciendo en materia de los sistemas automatizados, de las políticas públicas, y esto viene a colación, ¿por qué? Porque el viernes el AGN, junto a varios actores, academia y a los principales actores que tienen que ver con coordinación de estrategia digital, con ACID, y a Auditoría Superior de la Federación, me parece que también estuvo la función pública, y ahí la intención de la AGN es generar una política integral de gestión documental, donde se trate de la misma manera, con los mismos procedimientos y la misma lógica a la información digital, electrónica o como lo quieran definir, y en papel. Esa es la intención, conjuntar a todos los actores, porque de alguna manera cuando decimos hay reglamentación, sí hay metodología, hay normas, pero ninguno de los actores se habla entre sí. Y por un lado, alguien por allá tiene más recursos y está generando repositorios, pero no considera el criterio del otro señor, que es el que rige y norma toda la parte de cómo se gestiona la documentación, ¿no? Y otro señor que dice cómo se hace la auditoría de esa información que se produce para el Estado para la rendición de cuentas. Entonces, creo que en este ejercicio que se hizo en el CIDE el viernes fue el primer paso que se está dando para que todos los actores que están en esta parte de incidir en las políticas públicas que tienen que ver con manejo de información, con transparencia, con rendición de cuentas, con academia, servidores públicos, INEGI también estuvo ahí. Estamos viendo que tenemos que empezar a hablar y que todos estos sistemas que se están creando con las reformas constitucionales nos tienen que llevar a identificar cuál es la información de valor para el Estado, que debe de servir para la rendición de cuentas, para la transparencia, pero sobre todo como una memoria histórica y sustento de lo que es el actuar del Estado, ¿no? Entonces, se están dando los pasos, pero sí definitivamente no todos corremos a la misma velocidad. Digo que esto no es un pretexto para que no se estén tomando las acciones para conjuntar todos los criterios y generar una política en conjunto que considere a todos los actores y no esté de manera disasociada todas las acciones que se están haciendo, porque esto tiene más que un interés económico, todo está muy enfocado al interés económico que está utilizando el gobierno abierto. O sea, hablamos de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información, y en otros países están hablando ya de la sociedad de la economía, que se está dando a través del Open Government, que eso les va a permitir hacer información reutilizable para empresas, para el sector privado. ¿Por qué? Porque el Estado es el mayor productor de información, pero si no generamos información de calidad, de igual manera no van a tener fuentes para poder hacer consulta, ya sea en un corto, mediano o largo plazo. Y digo, ya creo que vamos a retomar los repositorios históricos. No. Me voy a cambiar de aquel lado, pensando en el tema de cuando ya se producen que la naturaleza, el origen de los documentos ya es digital. En la Dirección de Publicaciones y Difusión, nosotros como parte de nuestra tarea es la sistematización de noticias. El tema es que antes cuando tú trabajabas y sistematizabas notas, pues tu trabajo era leer los periódicos,
puedes cortabas las notas, la pegabas y se iban haciendo estos archivos. Ahora nosotros tenemos que hacer un monitoreo de noticias electrónico, porque la mayor parte de las noticias salen de manera en portales electrónicos. Entonces nosotros tenemos que, hacemos la sistematización, guardamos el link. Pero ¿qué pasa? Que después de cierto tiempo ese link ya no te lleva a ese lugar. Entonces la discusión es, bueno, pues cogemos pantalla, guardémoslo en Word. Entonces tenemos que hacer una serie de técnicas para no perder esa información, porque uno de los archivos más importantes que genera la Dirección de Publicaciones y Difusión pues es todo el tema de la imagen y de los medios. Entonces nosotros como área sí tenemos ya esta situación de que la producción de los documentos que nosotros requerimos para nuestro archivo ya son de naturaleza y de origen digital. Me preguntaba a mí otro compañero, oye, ¿me puedes mandar copia de todas las publicaciones? Digo, bueno, mira, yo te puedo mandar la nota, ¿sabes? Porque la mayoría de las notas ya vienen en portales. Y otra cosa, el tema del seguimiento a toda esa información, porque finalmente hay twitters institucionales. Entonces, el Twitter finalmente viene siendo parte de lo que uno como institución también publica. Nosotros tenemos las redes sociales, estamos publicando continuamente y finalmente tenemos que guardar esta información. ¿Me cambio de lugar, paso, Lisa? Sí. Me parece que esto es un dolor, algo así como un dolor de cabeza, pero no se preocupe, no nada más para nosotros a nivel mundial. Primero, la preocupación de guardar. Bueno, los periódicos se están actualizando cada media hora, ya no están fijos como lo tenemos en papel. Entonces, en ese sentido, pues los periódicos no están desarrollando un sistema de gestión documental, para nada. Quien tendría que tener el sistema de gestión documental, en todo caso, para bajar la noticia y meterlo a un sistema que lo vaya controlando organizadamente como archivo, es el Archivo General de la Nación. ¿Sí? O sea, un sistema de gestión donde yo bajo las notas que me interesan, las clasifico, las ordeno y las meto al sistema. O a una base de datos. No estoy escuchando. Luego, la parte de la nube. Se le llama nube, pero es bastante nebulosa. O sea, el cómputo en la nube es servidores fuera del alcance de las instituciones, servidores donde se guarda la información en otro lado. Inclusive hay nubes de las instituciones, el caso de Hacienda. Hacienda tiene una nube que coordina todo el presupuesto a través de diferentes redes en las instituciones. Pero también hay nubes privadas que son de otros conglomerados de instituciones, pero también hay públicas que hacen redes sociales, Twitter, lo que quieran, y también se venden, o sea, venden servicios para guardar información en otro lado que a lo mejor no está dentro de nuestra jurisdicción, que a lo mejor no aplica las reglas a las políticas institucionales, a los requisitos institucionales o del país en términos de legalidad de la información que se guarda en la nube. ¿Qué pasa con un Twitter? ¿Qué pasa? Por ejemplo, Archivo General de la Nación está difuyendo por diferentes medios, Twitter, Facebook, etc. Aquí lo que se tendría que hacer es que el Archivo General de la Nación defina cuál es mi verdadero documento de archivo. ¿Es el que tengo en Twitter? ¿Es el que tengo en el Facebook? ¿O es el que tengo impreso? ¿O es el que está muy bonito? Y a lo mejor ahorita mejor lo guardo impreso. Y no me meto en la complejidad de guardarlo, porque ni siquiera a nivel mundial hay la claridad hasta dónde se debe de cortar el tweet. La biblioteca del Congreso de Estados Unidos le regalaron cientos de miles de twitters, es la hora que no sabe cómo guardarlos. O sea, no sabe porque no hay metadatos de identificación muy clara y no sabemos hasta dónde cortar un Twitter. Lo mismo sucede en un Facebook o en una... Estamos recibiendo información de diferentes fuentes. De hecho, en inglés hay una nueva palabra que se llama producer con S, que el usuario se vuelve productor a la vez.
O sea, estamos jugando con un ambiente que todavía no sabemos si tenemos control. Y si hay documentos de archivo ahí con valor, está todavía en estudio. O sea, la mejor confianza es la nube. Sí, bueno, lo que, digamos, no sé, ustedes habrán leído en los medios del problema que está enfrentando Hillary Clinton por no usar su correo oficial en sus comunicaciones. La verdad es que los historiadores sabemos que la correspondencia es importantísima para poder hacer historia y hoy día la correspondencia es a través del internet, de los correos electrónicos. Y bueno, ese es un caso particular en el que sí se ha encontrado, digamos, sí se ha identificado que hay documentos oficiales que se deben de preservar tanto para fines de transparencia y rendición de cuentas como para fines históricos, como los correos electrónicos oficiales de los secretarios del presidente de Estados Unidos, y por eso toda su comunicación oficial debe de ir a través de esos correos oficiales, y esos correos oficiales, así como se mandan, así también están organizados y se preservan. Esto, por ejemplo, es algo que en México aún no sucede, pero que nos alerta de cuál es esa información que se está perdiendo para poder hacer la historia del tiempo presente. Hace unos años, cuando cambió el gobierno de Calderón a Peña Nieto, yo consideré que las páginas institucionales de las diferentes secretarías son realmente una fuente de información única, como que si uno en el futuro quisiera entender cómo era el gobierno del Peña Nieto, si te pudieras meter a esas páginas y caminar por ellas como podías hacer hace unos años, pues esa sería una fuente valiosísima. De modo que le pedimos a las diferentes secretarías que enviaran esa información a la AGN, y así está, ¿no? Realmente ahí piensan, pues no es algo del futuro, es algo que ahorita existe, digamos, en la responsabilidad de una institución como en el Archivo General de la Nación, y pues ahí la importancia sería cómo hacemos para preservarla, cómo hacemos para allegarla al historiador, y pues por lo pronto, con los recursos limitados que existen, pues realmente lo que tendría que definir el AGN, por un lado, es qué es lo valioso que debemos de tratar de preservar de forma electrónica, aunque sea poco, pero que realmente logremos hacer algo al respecto. Muchas veces tiene que ser a través de alianzas institucionales y también de hacer conciencia sobre la importancia de estos trabajos, porque realmente el presupuesto que recibe la AGN no tiene relación con las responsabilidades que tiene y la importancia que estas tienen para el país. Pero también hay un tema que tiene que ver con esos, digamos, simplemente con conocimiento. Y ahí me refiero a la pregunta que hizo usted. Realmente hay recursos que se desperdician porque no se tiene el conocimiento de cuál es el mejor procedimiento para hacer, o sea, comunicar esta importancia de las técnicas archivísticas hacia los informáticos. Por ejemplo, en lo que yo me refería del problema que tienen los repositorios digitales de Sedena y de Carso, al menos en su parte, digamos, en su parte visual hacia el usuario, pues gastaron un montón de dinero. Y la verdad es que lo hubieran querido hacer mejor, pero simplemente lo que se encontraron fueron sistemas de biblioteca, empresas que habían digitalizado bibliotecas que les ofrecieron ese servicio. Y no, como que realmente ahí también es algo que el AGN puede hacer, porque esto sí es algo que se sabe cómo hacer en el AGN y que simplemente es un tema de poder comunicarlo, de poder enseñarlo hacia los demás,
para que quienes desarrollan esos sistemas desde la informática, desde cualquier institución pública o privada, pues lo hagan de la mejor forma posible. Sí, bueno, me comentaba Alicia que hicimos un esfuerzo por generar una guía de cuáles serían los criterios para digitalización, pero me voy a remitir otra vez, o sea, yo de verdad que tengo un vicio con eso de que hay que empezar por el principio, y sí, no, perdón, o sea, no lo puedo evitar, y voy a remitirme a esto. Tú hablaste del producto, y hablaron de las responsabilidades de la AGN de preservar, o sea, toda la misión y la capacidad que, o sea, para qué fue creado el AGN y la misión que debe de tener y la visión que debe tener hacia el futuro con respecto a esto. Y yo, por ejemplo, empezando como un principio de orden, yo hablaba de cultura organizacional, que es algo que hemos estado trabajando mucho, y en cada lugar donde yo me paro digo, los archivos no tienen que ver con archivos, que puede parecer ilógico lo que estoy diciendo. Los archivos tienen que ver, en el caso específico de la administración pública, con la administración pública. ¿Por qué? Dirían, la tierra es de quien la trabaja. Usando esa frase, yo les diría, ¿quién produce la información? ¿Qué responsabilidades tienen al respecto de lo que producen? ¿Sí? 100%. Es como lo que nos pasa aquí es, y yo les pongo el ejemplo de las instituciones, es que quiero hacer mis bajas y las quiero ya y las quiero ahora, ¿no? Sí, pero espera, tengo que analizar qué es lo que vas a dar de baja, porque somos corresponsables, ¿no? Es como cuando la gente cree que saca sus bolsas de basura y las pone en la banqueta y ya se quitó el problema. No, aquí no es, porque la información las producen las instituciones, y vuelvo otra vez a lo mismo. La archivística ahí aporta muchísimo en varios sentidos. Primero, porque a través de dos instrumentos que son el cuadro y el catálogo, hacen un mapa conceptual de lo que es una organización. Y ese concepto que yo les estoy hablando se aplica a cualquier ente, ¿no? Público o privado o persona, ¿sí? Entonces, en este contexto es primero, veo qué produzco, quién es el responsable, qué debo de guardar y qué no debo de guardar, y de esa manera también se debe dar el mismo tratamiento. Tú, por ejemplo, lo que estabas diciendo de cómo debería de ser conformado el expediente que decía Fernanda, o los expedientes o los correos electrónicos. Eso no está desvinculado. Tiene que ver con un proceso institucional, es decir, si yo estoy hablando de un tema de contratación de recursos humanos y estoy generando correos electrónicos de comunicación, pues yo tendré que evaluar si eso es parte de un expediente o no. Si lo puedo vincular a través de un sistema mixto que puede manejar papel y puede ser electrónico, o lo tengo que imprimir, digo, debido a que no tenemos la capacidad para vincularlo. Y eso tiene más que ver con los procesos administrativos, ¿sí? que más que de política, ¿no? Y que de leyes, porque si no se cumplen los procesos internos, digo, las leyes ya están dadas, hay de más, está sobreregulado. Lo que hay que verificar, que es lo que nosotros estamos intentando, es que esos procesos se cumplan y se documenten. Digo que ahí es una parte muy importante de lo que está haciendo, vamos a decirlo, incentivando transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Pero que la parte archivística y en la ley, que se deben de seguir esos procesos, no son procesos desconocidos, porque díganme ustedes en qué parte del proceso organizacional no se producen documentos. Desde que yo llego a una ventanilla y presento un documento, ya estoy generando, ¿sí? Entonces, eso tiene mucho que ver con esa comprensión. ¿Quién debe de guardar los posts? Pues para mí sería la institución, que si después las transfiere a la AGN, esa es otra lógica. ¿Y qué se debe de guardar de los posts? Pues se supone que los posts nada más es una ventana hacia el público que me informa lo que se está produciendo al interior de la institución, que puede ser valioso o no para ver cómo se comunicaba un gobierno, sí, puede ser. Y en un tema de un ejercicio de comunicación social, se me ocurre, ¿no? Al igual que los twitters, pero todo tiene que ver con una lógica organizacional. Por eso siempre les digo, hay que regresar a ese principio. Si nosotros no entendemos desde ahí qué producimos, cómo lo producimos y qué valores tiene, y después cómo vamos a guardarlo, cómo vamos a gestionarlo, luego cómo vamos a guardarlo, y después lo mandamos a la luna. Pero primero, ese es el principio de orden, ¿sí? ¿Me permites antes? ¿Un ratito? Sí, gracias. Lo dije al inicio, lo vuelvo a decir.
un sistema de control documental, del sistema de gestión documental automatizado, es la idea de lo que complementa lo que acaba de decir Claudia. Términos de que si desde que se producen documentos, sea papel o electrónico, esté controlado. Y se supone que las dependencias tienen un año, desde mi punto de vista, tiempo muy corto, para implementar esto. Pero aquí hay algo que sí me gusta añadir. Muchas veces cuando hablamos de documento, estamos pensando en un oficio, en una memorándum, o sea, e inclusive nuestros colegas de las tecnologías de la información, los que producen información, están pensando en eso, pero no, perdón, una estadística del INEGI es un documento de archivo. ¿Por qué? Porque está desarrollado por una función y ahora nos ayuda mucho precisamente la nueva Ley General de Transparencia, donde dice que todo funcionario debe documentar su actividad. Ahora, aquí viene la necesidad de aplicar la archivística desde el inicio de la producción del documento de archivo. Pero sí no podemos olvidar, porque antes, por ejemplo, las estadísticas se publicaban en libros, ¿no? Que era la mejor forma de difundirlos. Pero ahora, pues pregúntenle a INEGI cuántos produce, si tiene una cantidad de información, un volumen impresionante. Luego, entonces, esos son documentos de archivo, están documentando la función del INEGI. Y entonces, cuando hablan de archivo, yo ya había comentado, o no sé quién más, que llegan a estas grandes reuniones, donde de repente una bola, ¡ay, qué bonitos los archivos del Archivo General de la Nación! ¿No? Son viejos, ¿no? Esos papeles viejos. Y el concepto de documento de archivo se está perdiendo. Y yo creo que eso es la única diferencia que tiene cualquier otro tipo de información con la información gubernamental e institucional, que es auténtica, fiable, porque si no también viene el problema de la evidencia. Y aquí no lo hemos visto, pero en Estados Unidos, gracias a un gran proyecto, a una gran demanda con una empresa que se llama Enron, donde perdieron todos los documentos digitales, les fue como feria, desapareció la empresa. Eso alertó a los Estados Unidos a empezar a utilizar más los sistemas de gestión documental. Muchas gracias. Bueno, yo no soy archivista, pero me quedó como lo que dijo la doctora ahora respecto a los correos electrónicos y, por ejemplo, los portales. Yo también estoy muy de acuerdo que sean documentos históricos muy valiosos, pero en la lógica archivística, desde un comienzo, esos por ejemplo, los correos pasan a ser archivo de trámite y después se van a borrar. O sea, no tenemos como una conciencia desde ahorita de que este documento es histórico y que va a servir en unos años. Al menos, por ejemplo, como yo soy profesora y cuando tenemos que hacer lo del archivo de trámite de mi departamento, o sea, tenemos como en el catálogo, o sea, correos electrónicos, archivo de trámite y se van a borrar. Archivo de concentración, bueno, se van a recuperar algunas cosas, y archivo histórico solamente los dictámenes o las transcripciones y eso. Sí, pero no estamos pensando a futuro. ¿Cómo vamos a, o sea, si vamos a tirar todo desde ahorita y consideramos que esos archivos de trámite le estamos quitando un valor que después va a tener, que después nos vamos a repetir, y es mucha información, ¿y cómo la vamos a guardar? Hay que pensarlo desde ahora. Y lo otro que decía respecto a la evidencia, hay que pensar que los correos electrónicos, incluso los institucionales, son borrables. O sea, yo puedo decir, sí, voy a mantener mi correo electrónico institucional, pero este correo no quiero que se sepa, bueno, lo borro. ¿Y quién se va a dar cuenta? ¿Quién lo va a saber? Ese es el, o sea, no sé, siento que eso es como realmente un gran problema. Y también como en el internet, pues toda la información va a quedar, o al menos yo no sé informática nada, pero tengo entendido que en algún lugar del espacio se queda esa información, o no lo sé, o sea, ¿cómo voy a saber? A veces yo, cuando hago una investigación, quiero ir a un link y ya no existe, ¿y cómo lo voy a recuperar? Por ejemplo, cuando cito en la bibliografía, sí tengo que poner fecha y hora de cuando revisé esa información. Sí, eso es como decir, bueno, esto existió, pero si ya posteriormente tampoco va a existir, o sea, es como muchos problemas de cómo vamos a mantener esa información. Y lo que se está produciendo ahorita, pensarlo a futuro como información histórica, no simplemente todos los trámites se van a la basura porque hay copias, o son correos electrónicos, o es correspondencia personal. Sí, la verdad es que lo que tú dices justamente como que explica y hace más claro mucho de lo que aquí nuestras dos archivistas han estado presentando.
La verdad es que eso, por ejemplo, los correos electrónicos, tú puedes definir que son de trámite y que se van a borrar, pero tú puedes definir, y lo tienes que hacer desde un principio, si no, no vas a poder garantizar la autenticidad de los mismos, que los del presidente de la República, esos sí son históricos. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. En Estados Unidos sí han valorado que los correos electrónicos del presidente y de los secretarios de Estado son históricos. Entonces, eso sí se preservan. Y no es, en realidad, a la hora que tú mandas un correo electrónico, tú puedes tener tu copia en tu máquina, pero también hay una copia en el servidor, y en ese caso, desde digamos, allá el archivo general, digamos, de Estados Unidos es una organización autónoma, y ellos tienen como que ya un respaldo de esos correos desde que se mandan. Entonces no es como que se pueden borrar, y eso es también lo que le da la posibilidad de rendición de cuentas que tienen en ese país. Entonces, esas son las cuestiones importantes. Como ustedes habrán dado cuenta en esta conversación, el Archivo General de la Nación tiene principalmente dos caras. Una que se dirige hacia la organización de los documentos públicos gubernamentales de archivo, y que eso tiene que ver con el presente, con la transparencia, con la administración pública, y la otra es su faceta de repositorio de archivos históricos. Y en esta doble faceta de pronto se pierde de vista una o la otra. La verdad es que para que haya documentos históricos en el futuro es necesario que el archivo haga bien esta labor, que no nada más sirve para la historia, sirve para la transparencia y la rendición de cuentas en el presente. Pero también es importante que no por ello dejen de largo esta importantísima labor de preservación y de difusión de los archivos históricos, que la verdad es que ahí sí es la única institución que está ocupada de eso. En el otro caso tenemos al INAI también. Entonces, la verdad, sí, o sea, la verdad es que como que de pronto sí encuentro, bueno, o sea, sí es verdad que el archivo no son solo papeles viejos, pero qué bueno que también son papeles viejos, porque esos papeles viejos son la base de que podamos contar una historia, y el poder contar una historia es lo que nos da como país la posibilidad de entender lo que somos. Entonces, por favor, no se olviden de esa importantísima labor que también tienen como responsabilidad. Dice una frase que dice que la historia comienza hoy, ¿no? Y prácticamente, digo, desde la trinchera que yo corro, y que no me exime de alimentar al archivo histórico, porque prácticamente lo que nosotros hacemos es generar la historia hoy. En medida que nosotros aseguremos que lo que se produce se transfiera, se conserve, se maneje apropiadamente, llegará la información a la gente. Entonces, no está desvinculado, es como una cadena de producción. En cuanto a INAI, tiene su característica propia y no necesariamente se produce información para la transparencia, ¿no? Yo ahí sí estoy, o sea, la transparencia y la rendición de cuentas es el fin último de la gestión pública y del actuar de un Estado, ¿no? Entonces sí es importante, pero es la parte última. ¿Por qué? Y se debería dar de manera natural, ¿no? Porque si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, lo documentamos, ¿no? Independientemente que existe un INAI que esté atrás de nosotros, sino como productores de información, conservamos la información y la identificamos y le damos el valor que tiene, pues podemos conservarla. Por eso estoy yo siendo tan incisiva en esa parte, ¿no? En cuanto a lo que decían de los correos electrónicos, igual vuelvo a decirles, o sea, sí hay bitácoras, hay sistemas que nos pueden decir la rastreabilidad, y sobre todo en instituciones públicas o en organismos privados o en corporativos privados, pues siempre hay un seguimiento al respecto, pero la parte que se olvida es la vinculación al proceso o al trámite. O sea, sí, yo puedo guardar, y qué pasa, de hecho, puedo guardar en tecnologías de la información, puedo hacer mis respaldos
de mi servidor de correos electrónicos, pero no están vinculados a nada, solo a una persona, y no necesariamente yo voy a encontrar la información que está vinculada a un asunto que atendió. De ahí por eso lo que nosotros decimos, en la materia de archivos, cuando las instituciones o las organizaciones entiendan que los instrumentos de control y consulta archivística son instrumentos de planeación estratégica para la gestión documental y para la toma de decisiones institucionales, de ahí ese es el principio organizacional. Todo lo que produzco lo vinculo con una actividad y ahí puedo documentar y lo puedo asociar de manera adecuada, ¿no? No se pierde ni una ni otra, somos cadena de producción. Lo que se produce hoy en las instituciones tendrá que llegar al Archivo General de la Nación, y a través de que se vaya haciendo el cumplimiento de estos pasos, que si es trámite, que si es concentración, pues esa cuestión no importa. O sea, ahí nos debe de decir cuánto tiempo debemos de guardar en cada una de las fases de esta documentación y si se debe de guardar o no, porque no todo necesariamente se tiene que guardar. Digo, que nosotros hemos visto que muchas cosas antes podían ser guardadas y ahora documentos que podrían estar considerados como de comprobación administrativa inmediata, para muchos historiadores pueden ser de gran valor por la información que puede contener ahí, en el contexto en el que fueron producidos, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que como ir contextualizando las cosas de manera adecuada. A ver, y ya, si hay otra pregunta. Sí, hay otra pregunta, pero algo bien importante desde el punto de vista, coincido siempre con Claudia en términos de ir de lo grande a lo chiquito. Lo chiquito es el archivo histórico. Y el archivo histórico, la historia se está viendo muy dañada por la falta de políticas, problemas, y por la falta de los productores, de entender la memoria, el patrimonio del país. Mi preocupación siempre ha sido la preservación. Para nosotros, desde un proyecto que colaboramos, la preservación inicia en el inicio del ciclo de vida. A partir de la producción del documento, nosotros podremos dar el seguimiento correspondiente para preservarlo en un ambiente tan lábil, tan falaz como es la tecnología, que no guardamos papeles, guardamos ceros y unos. Y esos ceros y unos que se guardan al momento, pues no sabemos si los podemos reproducir, inclusive no hemos declarado cuál es el original de esos ceros y unos. Entonces, por un lado, desde mi punto de vista, tenemos dos cosas. La emisión de políticas, lineamientos, etcétera, para la administración pública, y por el otro lado, la construcción de un verdadero sistema de preservación de documentos de archivo histórico. Es decir, se tiene que atacar, y bueno, aquí está nuestra gran representante de cómo está atacando desde arriba con las instituciones, pero acá también urge que se empiecen a hacer alianzas. Desde mi punto de vista, no hay solución para un repositorio digital histórico si no es con una alianza. Y esto tiene que ver con los costos y los recursos humanos, bueno, todos los tipos de recursos. Entonces, si no podemos pensar y hacer las alianzas necesarias, yo no me quiero imaginar que el Archivo Histórico del Estado de Colima pueda tener un repositorio digital. Tampoco me puedo imaginar que el Archivo Histórico de la Secretaría de Salud pueda tener un repositorio digital como tiene en papel. Entonces, las alianzas son indiscutibles institucionalmente para tener y poder preservar archivos históricos. Gracias. Tenemos dos intervenciones, por favor. Roilán, adelante. Me interesó mucho, ¿se oye? Sí. Me interesó mucho las últimas intervenciones de Claudia y Alicia, porque apuntan a una cosa que yo creo que se puede definir más, no en términos abstractos como la transparencia, la rendición de cuentas, sino en términos muy concretos, que es la conciencia del funcionario público en el día a día, al estar haciendo su talacha, de mandar el correo para que ocurra esta mesa, no sé, Fernanda, como funcionaria pública, pues tiene que producir un montón de documentos para resolver problemas, ¿no? Organizar la mesa, que estén los micrófonos, que esté el proyector, que estemos todos aquí. Hubo todo un proceso. Entonces,
mi pregunta básicamente es, ¿cómo le podemos hacer, tanto desde su lado de la archivística, como nosotros los historiadores, para ayudar a los funcionarios públicos a adquirir esa abstracción que se llama conciencia histórica? O sea, si el funcionario, porque a mí me ha tocado, en la biblioteca Vasconcelos una vez estaba platicando con la chica que se encarga de difusión y me dice, tú eres historiador, tú vas a imprimir los papeles viejos. Y le digo, sí, estudia la labor que tú haces ahorita tratando de armar un evento conmigo. O sea, los papeles que tú estás produciendo son la manera en que los historiadores reconstruimos la historia de la nación. Y la mujer se le cayeron los chones. O sea, como que no se había dado cuenta de que la historia, de que los libros de historia se hacían de los papelitos y los correos y las cosas que ella hacía todos los días. Bueno, pues uno no puede irse uno por uno a decirle eso, o sea, los historiadores no podemos irnos uno por uno a decirles eso a cada uno de los funcionarios públicos del país para tener mejores fuentes en 100 años. Pero ¿hay alguna manera en que podamos colaborar para crear esa cotidianidad en la función pública, en la cotidianidad de la conciencia histórica? Perdón por la respuesta, por la pregunta casi filosófica, pero es muy práctica también. No te preocupes, porque yo todas las noches tengo ese discurso ontológico en mi mente, porque a nosotros nos toca, y de verdad yo no lo digo como una frase hecha de que la historia se escribe hoy. Una problemática muy grande que nosotros tenemos, y se las voy a manejar en estadísticas y cómo ha sido atacada de diferentes puntos, ¿no? Muy rápidamente. El principal problema que nosotros tenemos para que se cumpla con la ley de archivos es que los funcionarios públicos entiendan cuáles son sus facultades, de verdad, porque independientemente que tú les digas que existe un catálogo y un cuadro que no entienden para qué demonios sirve, cuando tú les dices, no, pues es un mapa conceptual de tu institución y ahí te dice qué produces y qué. Pero primero, para cuando tú llegas y le dices, bueno, pero ¿qué produces? ¿Para qué estás facultado? Identifica cuáles son tus actividades sustantivas. De verdad, es muy triste. Y entonces tenemos que empezar a evangelizar desde ahí. De verdad. Es uno de los principales problemas que tenemos para que ellos puedan bajar eso a un concepto abstracto de lo que deben de guardar en papel, de lo cuáles son sus funciones, porque lo hacen de manera tan natural, pues que no le dan la importancia que debe de tener, y otra vez está desvinculado mi actividad a lo que yo produzco en papel. Entonces, parte de una estrategia gubernamental es el programa de gobierno cercano y moderno, que a mí es un programa que me entusiasmó mucho porque le dio un dinamismo a los archivos que antes no tenían, no eran visibles. Por lo menos ahora ya el gobierno declara en materia de qué hace en la gestión documental, diciendo cuántos expedientes clasifica en su archivo de trámite y cuántos hace en eliminación. Que ese indicador a mí no me parece tan adecuado, pero bueno, lo hace por cuestión de espacio, por economía, pero también porque haya un movimiento de esa información y que se sepa qué se tiene y cómo se tiene. Pero bueno, ya hay indicadores. Entonces hemos hecho un trabajo con la función pública, pues para hacer todo este programa de que entiendan primero, o sea, qué son los procesos sustantivos, ¿no? De lo que son los mapas de procesos y cómo están relacionados a la gestión documental. Entonces, por lo menos ya tienen en la mente que generan indicadores a través de gestión documental. La otra es que tienen que cumplir con metas, que tienen que cumplir, y eso es a fuerza de, con programas de sensibilización. Hemos estado ya integrando, ya no hablando con los operativos, con la gente de concentración, con los coordinadores de archivo, y no porque no tengan valor, sino los que toman la decisión y deben de tomar conciencia son las altas cabezas, ¿no? Desde los secretarios hasta y así, de ahí irse desprendiendo. En ese sentido, sí se están trabajando programas de sensibilización, programas de fortalecimiento de sistemas institucionales de archivo, y también desde la dirección que a mí me toca dirigir, estamos identificando cuántas series documentales están declaradas, y en un número, por ejemplo, son 1.700 series documentales declaradas como históricas en los catálogos de disposición documental de solo 95 instituciones, de las cuales solo cada año tengo un promedio de transferencias concretas de una o dos al año desde que yo estoy aquí. Me he ido al pasado y no hay tanto. Entonces, parte del programa de nosotros es incentivar y decir, a ver, señor, usted me está declarando en sus catálogos de disposición documental
que tiene todas estas series documentales y que tenía todos estos tiempos. Y de ahí estamos mandando comunicados y diciéndoles, usted tiene declaradas estas series y aquí no ha habido transferencias, no tiene archivo histórico porque solo hay 14 archivos históricos registrados en el RNU. Hay acervos, pero eso es lo que estamos tratando de trabajar desde aquí, para incentivar eso. Tan estamos conscientes que la cadena de producción y de la misión que tiene la GEN es incrementar el patrimonio y la memoria histórica, es la parte que estamos haciendo, pero primero hay que normalizar lo que los señores están produciendo y cómo lo están produciendo, y también eso lo hacemos a través de esos instrumentos. El nivel de cumplimiento es muy bajo y también estamos haciendo programas para incentivar ese cumplimiento de la ley de archivos. Por eso a mí me encanta ese programa de gobierno cercano y moderno, porque si no, de otra manera no habría forma. Una ley que no tiene dientes no sirve. Yo creo que por un lado está esto que dice Claudia de que todos, seguramente muchos de ustedes que están aquí, debemos en nuestro trabajo identificar, bueno, cuáles son nuestras funciones y esas funciones a qué procesos de la institución más grande en la que trabajamos, en dónde se tocan, en qué contribuyen a que se realicen esos procesos. Y eso que nosotros hacemos, qué documentos, digamos, como testimonio genera, ¿no? Y ahí podemos nosotros identificar realmente, pues ahora sí como qué es lo que en nosotros, desde cualquier trabajo que tengamos en el gobierno o en una institución privada, qué documentos, en qué series contribuimos, qué son los documentos que generamos. Y entonces podemos tal vez imaginarnos, pues, si algunos de esos tendrían alguna relevancia histórica, ¿no? Y cómo se preservan, como que esa es una parte, pues, que sobre todo para quienes trabajan en el gobierno es importantísima, porque hay funciones que pueden ser muy pequeñas, que pueden ser de una secretaria, que pueden ser de alguien que esté en una oficina de trámite, que no se da cuenta que por sus manos están pasando documentos históricos muy importantes. Pero por otro lado está la labor de los historiadores. Desafortunadamente, la historia se enseña a través, para la mayoría de la gente, la historia son narrativas que ya están construidas. Lo que pasó con Miguel Hidalgo, y que si el 15 de septiembre, y que si el grito de Dolores, y eso no tiene nada que ver con los documentos. La gente, la mayoría, el 99.9% de la gente no tiene idea de cómo se construyen esas narrativas, de qué hacemos los historiadores, de por qué necesitamos documentos, de por qué es importante preservarlos. Y tal vez en esa parte los historiadores nos hemos quedado cortos, como que difundimos las narrativas, pero no hemos difundido nada de qué están hechas y que no es algo que bajó Moisés y nos lo dio en la tabla, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que esforzarnos también en ese sentido. Mi última, dice aquí la moderadora que ya gracias por tu comentario. Finalmente sí hay herramientas, sí hay instrumentos, a nivel internacional los hay, en México los podemos adaptar. La voluntad política es bien importante, porque está trabajando el Archivo General de la Nación. Yo no me había percatado de la bronca que tiene el Archivo General de la Nación hasta que hace un mes me dice Claudia, ¿qué no entiendes? Todos los frentes que tenemos. Gobierno digital, que llegan y no entienden nada. Yo dije eso. ¿Está grabado? No, eso lo dije yo. Que no entienden de archivos. Función pública, INAI, datos abiertos. Entonces, hay una cantidad de frentes donde tienen Preservación. de que no entienden. La verdad es que a nivel internacional esto va al revés. Cuando hablan de gobierno abierto en Europa, ya hay una serie de requisitos y modelos para guardar los archivos. ¿Sí? Aquí es al revés, aquí estamos hablando de gobierno abierto, datos abiertos, o sea, la maravilla tecnológica, y no han entendido
que es archivo. Y tu pregunta es, ¿qué podemos hacer? Seguir divulgando. O sea, tu servidora tiene como 14, 12 años divulgando archivos electrónicos y lo va a seguir haciendo mientras pueda. Porque de otra manera no hay conciencia, no hay esto de que los papeles viejos es una realidad. Lo están viendo los archivos como, sí, como, no precisamente, pero como que ahí están guardados, ¿no? Qué bonitos. Pero se nos está olvidando. Entonces yo creo que la gran obligación que tenemos todos es divulgar sistematizadamente, como lo hace el Archivo General. Los historiadores necesitamos mucho a los historiadores desde la valoración documental. Posiblemente para los historiadores, pues como dijo la doctora, muy cierto, como de que yo voy a ir a ver si ese documento es histórico o no, cuando se va a producir. Qué flojera, porque a mí me gusta la colonia, o porque me dediqué a estudiar la colonia. Y vivimos en el peor de los escenarios, una cantidad impresionante de documento físico. No les quiero platicar ya en el tiempo de lo que está pasando con los sonoros, pero es tremendo, tremendo. Y la otra, con el digital, el mundo digital. Todo el mundo cree que los documentos de archivo digital son los oficios, no. En este momento yo calculo que el 90% de los archivos más importantes son digitales. Vean ustedes los trámites que hacemos digitales, la información que se está presentando a través de sitios web. Esa no está controlada. No hay nada. No, y eso ya rápidamente para concluir, eso que estábamos platicando la otra vez, Alicia y yo, que me decía, ¿por qué tanto agobio? Es por eso, porque estamos creando sistemas de trabajo que tenemos que replantear ahora también nosotros, cómo nos tenemos que adecuar a esas nuevas formas de trabajo. El viernes que estuvo Yolanda Martínez de Coordinación de Estrategia Digital decía algo muy cierto: las tecnologías de la información, nos guste o no, llegaron para quedarse. Sí, yo estoy de acuerdo. Y nosotros también le decíamos, nosotros sabemos que les da una flojera inmensa hablar con el Archivo General de la Nación, porque les clasifiquen, ordenen. Hoy por hoy nosotros hemos estado recibiendo a instituciones que están haciendo una serie de barbaridades, creando trámites, las ventanillas, siendo parte de las ventanillas únicas de trámite, ¿no? Porque esto está implicando que no se está teniendo toda la gestión del trámite conformada en un expediente, y dónde queda y quién debe de resguardarlo, ¿no? Al igual que la gran plataforma esta de transparencia, que digo, a mí me empieza a entrar angustia por saber quién va a ser el poseedor de esa información, cómo se va a mantener y quién la va a actualizar y quién va a saber que los datos son esos. Lo que les quiero decir que sí, el Archivo General de la Nación se está acercando a la academia, se está acercando a administradores públicos, a historiadores y a diferentes disciplinas que nos permitan poder atacar el problema o la situación que estamos viviendo hoy desde diferentes ángulos. En el caso de nosotros nos estamos acercando muchísimo a la academia porque ahí hay expertos, hay gente que está dedicada a estudiar esos fenómenos. Me decía Alejandra Ríos, dice, nosotros hemos tenido mesas donde decimos si lo que estamos haciendo en materia de política pública está sirviendo. Dice, por eso es importante estas relaciones que estamos teniendo con el Archivo General de la Nación, para escuchar cuáles son tus problemáticas, y que si lo que se está generando, porque se le pide opinión a la academia para generar política pública, pues hay que ser bien conscientes, hay que informarnos cuando nos llegan esos documentos para pedir opinión, ¿no?, sobre una política pública, ver cuáles son todas las aristas que esto tiene. Y es un poco lo que nosotros hablábamos también con el doctor Merino sobre esto, si tiene incidencia o no. En medida que abrimos foros, que se divulgue y que nos sentemos y que todos los actores estemos comunicados, pues estaremos entendiendo cuál es tu parte de responsabilidad. Porque si yo veo nada más lo que yo tengo que atacar, pues está como el chiste de la orquesta, ¿no? El del piano es el que siempre se promovía, ¿no? Y siempre quería estar y sacaba a todos los demás a la corneta y decía, pues que yo no quiero el piano, pero es que yo soy el del piano. Y así estamos aquí, ¿no? Cada institución ve la actividad que tiene que hacer y se vende en ese sentido. Transparencia ve que sea cuestión de transparencia, pero no ve lo que está atrás para cumplir con la transparencia. Y así INEGI, todos necesitan de archivos. Díganme quiénes no. INEGI necesita de los archivos porque son fuentes de información. Y de ahí fuentes de información, no importa si sean digitales o en papel, son fuentes de información. Y lo que tenemos que garantizar es que esas fuentes de información se produzcan de manera íntegra, con calidad, con fiabilidad y con accesibilidad. Gracias.
Hay una intervención, sí, será la última. Ya estamos. La otra, perdón, sí. Ya no lo vamos a dejar hablar a ellos porque también tienen que hablar ustedes. Perdón, yo nada más iba a hacer un comentario, pero ahorita de todo lo que comentaron, comentar qué se puede hacer para que los funcionarios tengan conciencia. Yo creo que es sancionar, porque nunca va a haber conciencia de los funcionarios. Siempre en todas las foros o en donde se hable de archivos, siempre se dice ¿y cómo concientizo a mi jefe? Si hablamos los coordinadores, excoordinadores o como lo quieran ver. Hay una parte en la ley que dice que se va a sancionar, pero realmente ¿cuándo se ha sancionado? ¿Y quién de los funcionarios realmente ha tenido su papel de decir aquí se tienen que ver los archivos como realmente son? Si hablamos del gobierno cercano y moderno, perdón por lo que voy a decir, Claudia, pero es una vacilada. Es una vacilada porque los indicadores son hechizos. Los indicadores son lo que yo quiero como funcionario que no tengo la conciencia, decir hacia afuera que no tengo, pero que quiero que allá digan que sí tengo. Y no nos los están revisando. Entonces yo creo que en ese sentido es una vacilada por eso. No dudo que haya entidades que realmente lo lleven como debe de ser, pero yo creo que la mayoría estamos decepcionados de los programas porque los programas realmente no reflejan lo que son. Y hace ratito ustedes decían, el INE dice algo por lo que a ellos les corresponde, el IFAI por lo que a ellos les corresponde, pero no hay una integración. Lo mismo con los programas. Si hablamos del catálogo de disposición documental, el catálogo dice que hacemos y tenemos ciertas cosas y que son históricas y que son reservadas o que son públicas. Si hablamos de datos abiertos, la misma institución dice que lo reservado es público o que lo público es reservado. De acuerdo a nuestras necesidades o nuestra conveniencia, nosotros hacemos lo que queremos, ¿no? Entonces, esa era la parte que quería concretar con lo que ustedes comentaron. Y la siguiente es, cada que vamos a una reunión de archivos, es más frustrante y más preocupante lo de los sistemas, porque nos dice Alicia, hay que hacer alianzas. Sí, es cierto, hay que hacer alianzas, pero ¿con quién nos aliamos si todos tenemos el mismo problema de qué hacer, cómo hacerlo? Yo en alguna reunión yo comentaba, ¿por qué no el Archivo General nos dice una lista de con quién podemos tomar esa determinación? Nos dice, nosotros no tenemos esa facultad de hacerlo, pero entonces, ¿cómo podemos nosotros solucionar ese problema? Yo me alío con Juanito, pero resulta que él está peor que yo, entonces los dos vamos a hacer algo que no va a ser lo ideal. A lo mejor estamos trabajando en el camino, pero si me pude aliar con Alicia o con Pedro, que están mejor que nosotros dos, pues mejor me hubiera ido con ellos primero y no con este. Entonces, en lugar de avanzar, estamos dando el pasito cuando ellos ya están corriendo. Entonces, como que no hay una congruencia entre las responsabilidades de las entidades, como que soy y no quiero ser. Entonces, pues nos quedamos igual, todas las reuniones nos quedamos igual, ¿con quién me puedo aliar para poder hacer esto de la mejor manera? A lo mejor no lo óptimo, pero sí de la mejor manera ahorita. Mañana habrá otra forma y iremos avanzando. Eso es lo que yo quería comentar. Gracias. Muchas gracias por su participación. Acá atrás tenemos, sí, adelante. Ya, porque el tiempo ya cambió. Muchas gracias. Bueno, yo siento que hay muchos niveles, muchas cosas que se están discutiendo: política, administración, tecnología. Nada más, bueno, yo quisiera centrarme tanto en la técnica que están empleando. Ya se dijo que hay falta de recursos o
no están los medios como en Estados Unidos que tienen esos almacenes, bueno, no sé, dijeron cintas, ¿no? Que se almacenaba la información. ¿Cómo resuelven ese problema aquí en México, aquí en el AG en específico? Digamos, yo no soy archivista, soy historiador, pero a mi nivel, o sea, hago respaldos y demás, pero obviamente que un archivo pues va a almacenar una enorme cantidad de material físico, digamos, discos o USB, no sé, o en los mismos servidores, pero no sé si hagan respaldos de eso, cuánto puede, bueno, no nada más la duración, sino el espacio que ocupa, o no sé, las dificultades que hay entre una, bueno, ese es otro punto, los programas que se usan para capturar la información, digamos, yo siento, bueno, es que yo estuve en arquitectura, los programas que se usan para dibujar agarran mucha memoria y jalan tienen mucho peso, ¿no? En los archivos. Digamos, no es lo mismo un documento Word debido a las dimensiones que se tengan a un documento en PDF o en imagen, depende del programa que se haya elegido. No sé si hay los mismos programas imponen sus condiciones para ese tipo de almacenamiento. Eso no sé si se ha tocado. Ahorita ya por el tiempo, si esta pregunta no la pueden escribir, y con mucho gusto nosotros la donamos a nuestras invitadas para que en algún momento, si hay alguna pregunta que haya quedado en inquietud, les voy a pedir aquí a alguien de México si nos puede regalar, y con mucho gusto para que sean más concretos ya en la respuesta. Lamentablemente, bueno, pues ya estamos con el tiempo. Creo que el interés de hoy era compartir con los historiadores lo que están viviendo los archivos. Pues esta es una de las partes y de las fases que viven los archivos, a los cuales ustedes en algún momento recurren, y como preguntaban, dirán, ¿qué podemos hacer? Pues hacer escándalo para que sigan existiendo, ¿no? Creo que esa es una de las realidades que a todos nos tocan. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pues íbamos a reforma y también nos esperaremos a ver si nos dan presupuesto, que nos oigan. Nosotros en el área de difusión de publicaciones estamos gritando, literal, cantando, bailando, lo que sea necesario para que los niños, los adolescentes sepan que existen los archivos. Los archivos están vivos, la gente no tiene conciencia de ellos. ¿Qué necesitamos? Que todos, cada quien en su gremio, sigan luchando para que estos documentos, la gente, como les digo, todo el mundo viene y quiere ir a la pirámide del Sol, pero yo no escucho cuando quieren venir a ver el acta de independencia, ¿sí? Entonces, pues es un trabajo arduo que nos queda. En el tema de hoy, que era la digitalización, podemos cerrar de que tenemos lo que es la parte de los documentos que están en soporte de papel y se pasa a la digitalización. ¿Cómo deberán de hacerse estas estructuras, estos software, para que realmente pueda haber una búsqueda y una consulta, que finalmente, como lo dijo la doctora, son procesos que se hacen para el tema de difusión, más que de no vamos a romper el papel, bueno, sí de preservación. Y por otro lado, el gran reto de que Alicia y Claudia, pues sobre los archivos que se producen ya de manera digital. Y esa era una de las ideas, que la gente de la historia supiera, bueno, pues que en algún momento pues ya no van a estar estos documentos de repente van a decir, ay, qué bonitos están viejitos, ¿no? Sino, pues va a ser algo virtual, van a ser virtuales. Pues no nos queda más que agradecer, me voy a permitir entregarles a nuestras invitadas su constancia de participación. Claudia López Iglesias, directora del Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación, con quien compartimos esta manera de cómo concientizar al funcionario público. Desde la instrucción, ¿no? Cuando llegamos, cuando nos dicen nuestros jefes, parte de tu trabajo es cuidar los documentos del archivo. Creo que rara vez no lo recuerdan. A la doctora Aurora Gómez, porque también todo su conocimiento y la experiencia que tuvo aquí en relación con todo este tema de las digitalizaciones en el archivo. Alicia Barnard, quien gran colaboradora con nosotros para muchos de estos proyectos, luchadoras y apasionadas de los archivos. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.